Shalom, bienvenidos una semana más a Esta Semana, la tertulia de Radio Sefarad en la que analizamos algunos de los acontecimientos más importantes sucedidos en los últimos 7 días. En esta ocasión podríamos decir que lo más importante ha sido Yom Kippur, ese día del perdón, ese gran día en el que terminan esos 10 días terribles en los cuales tenemos que recrearnos y analizar un poco acerca de nuestros comportamientos, reflexionar. Y una de las reflexiones, porque también la Radio Sefarad también ha querido sumarse a esta reflexión y a plantearse en qué medida a veces no estamos donde deberíamos estar. Y una de esas reflexiones nos ha llevado a pensar que a veces no estamos todo lo que deberíamos en el lado de las víctimas de la noticia. Hablamos de las noticias, les contamos qué es lo que está sucediendo en Israel, les contamos qué es lo que sucede alrededor del mundo, pero muy pocas veces nos tomamos el trabajo de escuchar las voces de las personas que están ahí. Uno de los acontecimientos o una de las cosas de las que les llevamos hablando durante todo el año, más tiempo que este año, y lamentablemente nos tememos que tengamos que seguir hablando de ello, es la caída de los cohetes Qassam sobre territorio israelí. Hablamos de ello, damos números, incluso a veces banalizamos completamente su poder destructivo. Los llamamos cohetes caseros y no nos paramos a pensar qué pasa con la gente que vive debajo, donde caen esos cohetes, donde caen esos misiles. Bueno, pues hoy hemos querido después romper este error e hemos traído hoy precisamente a la tertulia a una persona que sabe muy bien cómo se vive, ya que sufren estos cohetes diariamente casi. Está con nosotros hoy Moshe Reskin del Kibutz Mefalsim, que está en la frontera de Gaza y que han recibido estos cohetes Qassam de los que tantos hablamos. Moshe, muy bienvenido a Radio Sefarad. Gracias, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí, que nos puedas contar en primera persona, y hemos querido también aprovechar que estás aquí para ampliar el tema. Vamos a hablar del Kibutz Mefalsim, de vivir debajo de los cohetes, pero me gustaría aprovechar también para hablar del Kibutz en general, del movimiento. Así que le hemos dicho a Jorge, a quienes ustedes conocen, que también se apunte porque puede hablarnos también de esto en primera persona. Jorge, hola. Te iba a dar la bienvenida, pero estabas aquí, así que igual te la doy. Moshe, tú eres profesor en el Kibutz Mefalsim. Cuéntanos, ¿a cuánto estáis de Gaza? El kibutz está a vuelo de pájaro, exactamente 2 kilómetros de la frontera. Bien cerca de mi casa. Del kibutz se ven las casas de Gaza, se ve la cerca de la frontera. Estamos allí, muy cerca. ¿Y cada cuánto, ahora mismo, cómo está la situación? Ahora la situación está tranquila, ya hace 3 meses y medio, después de que se firmó o se pactó el cese de fuego, o la ta'adía, como se dice en árabe. Pero a pesar de que obviamente la situación está mucho más tranquila, cada 2-3 semanas nos hacen recordar los días difíciles que pasamos antes, cuando ellos tiran un Qassam para hacernos acordar cómo era antes. O sea que a pesar de que debería existir un cese de fuego total y completo, ese cese de fuego no existe. Decía Jorge antes de que empezáramos a grabar, os despeinan a vosotros, porque os pasan absolutamente a escasos centímetros. Tú decías, nos despeinaban, pero incluso es que han caído dentro. Claro. Al principio yo me acuerdo que cuando hace 7 años que estamos viviendo esta situación, y al principio nosotros decíamos que por falta, parte por ignorancia, parte por una esperanza, vil esperanza, que los cohetes, estábamos tan cerca que los cohetes iban a pasar por encima. Pero no fue así, porque ya hace 5 años atrás cayó un Qassam en la estación de ómnibus del kibutz, que fue en la fiesta de Sukkot, y por suerte no había chicos en ese momento, porque no había clases, no había aulas, y entonces no pasó nada. Después cayeron varios en el establo, cayeron varios en donde se crían las gallinas, y el último fue exactamente a 15 metros de mi casa. Yo estaba en la escuela dando clases a las 9 de la mañana.
estaba en la sala de profesores conversando con otros profesores y entra una profesora y me dice, Moshe, ¿qué estás haciendo acá? Le digo, estoy en una reunión. Me dice, ¿no sabes que cayó un cohete en Mefalsim? Le dije, no sé nada. ¿Dónde cayó? No sé. Entonces llamé inmediatamente a mi señora y mi señora me dice, no, quédate tranquilo, seguí trabajando, no hay ningún problema. Cuando me dijo quédate tranquilo, seguí trabajando, en 5 minutos yo estaba en el kibutz. Ya sabías de que era de preocupar. El kibutz queda a 2 kilómetros de la escuela donde yo enseño y cayó 15 metros de mi casa. Nos destrozó las ventanas, todas las ventanas que daban al lugar de donde cayó el cohete, nos hizo rajaduras en las paredes de la cocina, rompió varias cosas que estaban afuera, vasos lindos con plantas, en fin, por suerte eso fue lo único que rompió. Nosotros no estábamos en casa, eran las 9, estábamos los dos trabajando. Nuestros chicos ya son grandes, así que también no estaban en casa, tampoco estaban en casa. Y esa fue la vez más cercana que sentimos lo que es un Qassam. Después, ver el Qassam cuando lo sacan de la tierra, mi hijo ayudó con el tractor a sacar el Qassam enterrado. Es un caño de 1 metro más o menos. Dijiste al principio casero. Se ve que es casero porque se ven las soldaduras hechas a mano de las alas del cohete. No sé si es exactamente alas, las partes de atrás del cohete. Se ve que es todo muy simple, muy primitivo, pero no por eso deja de ser terrible. Sí, no por eso un cuchillo también es un arma muy primitiva, pero vamos, si te la clavan clavan te da igual que sea un cuchillo o otra. Jorge, vosotros habéis sido vecinos. Sí, yo quería aprovechar para, más que contestar lo que me vas a preguntar, antes preguntarle a Moshe. Adelante. No, porque estos kibutzim en esta zona del Negev occidental, alrededor de lo que es el límite de Gaza, pues cuando nacieron en los años 50 eran justamente un poco como contención de posibles ataques, invasiones, etcétera. Y yo recuerdo historias de la gente de mi kibutz, Kisufim, muy cercano al tuyo, que en el campo, salían al campo con los tractores y subían a Yualim al-Mokshim, que su tractor subía a una mina y la mayoría de las veces morían. En el caso de mi kibutz había uno que subió 3 veces y se salvó y estaba lleno de operaciones, pero el hombre seguía viviendo. Eso, en la época que yo viví, ya era parte de la historia, de la leyenda, ¿no? Los mayores habían pasado por eso en los años 50, 60. Luego, después de la Guerra de los 6 días, eso se había acabado porque Gaza había entrado a Israel y se había eliminado ese peligro inminente. Ahora, otra vez se están viviendo esos momentos, ¿no? ¿Cómo se lo toma la gente que vive en la zona? Bastante diferente, porque si bien es cierto que en los años 50 hasta el 56 fueron las incursiones de los Fedaín, por eso es que se salió, digamos, a la guerra del 56, la primera guerra de Sinai, ¿no? Para evitar la entrada de los Fedaín, la situación era otra. Israel era mucho más débil desde el punto de vista militar. Realmente en aquel momento los kibutzim se habían formado, como vos dijiste muy bien, como para ser un tipo de fortaleza civil y militar a la vez. Pero todo eso después fue cambiando, porque fue cambiando completamente la realidad, tanto militar como política. Y hoy día nadie piensa que una población civil tiene que ser la que esté en el frente de batalla, sino que por suerte tenemos un ejército fuerte y uno de los mejores del Medio Oriente o del mundo en general, que es el que tiene que dar las respuestas a ese tipo de situaciones. Es por eso que hoy día, si bien por un lado la gente nadie piensa en levantarse e irse, nadie piensa en levantarse y irse al centro del país o cosas por el estilo, por la situación. Por otro lado, se le exige al ejército y se le exige al gobierno que dé soluciones
para esa situación que ya hace 7 años que existe. Imagínate vos cómo es posible en tanto tiempo seguir viviendo una vida normal. Y cuando yo te digo una vida normal, yo me pongo en lugar de mis alumnos, por ejemplo, en el colegio, que para mí es mucho más difícil que cuando pasa una cosa así en casa, porque en el colegio estamos dentro de una aula con 30 alumnos, más o menos, 25, 30 alumnos en cada aula, y cuando suena la alarma porque cae un Qassam, entonces hay aulas que están blindadas arriba y hay aulas que no están blindadas. Entonces los chicos que están en aulas no blindadas tienen que salir corriendo y entrar en una aula blindada, y todo eso en 20 segundos, que es el tiempo más o menos que nos da la alerta entre que se ve el Qassam y que el Qassam cae. Ahora imagínate 30 chicos saliendo corriendo en 20 segundos para entrar en un lugar cubierto, es casi imposible. Y estando en ese lugar cubierto, tenemos que escuchar el boom. Cuando se escucha el boom, significa que estamos todos vivos, o sea, que no cayó donde estamos nosotros y podemos salir y volver a la clase. Y una vez que se vuelve a la clase, hay que seguir con la clase. Si yo estoy enseñando, por ejemplo, yo soy profesor de historia y de educación democrática. Si estamos estudiando sobre la organización política de Israel, la Knesset, el presidente, el primer ministro, etcétera, etcétera. Y entonces estoy hablando de algo, se escucha la alerta, tenemos que salir corriendo. Cuando se vuelve, inmediatamente hay que seguir la clase, porque volver a la normalidad es el mejor remedio, es la mejor forma en que los chicos vuelvan a sentirse que están seguros de alguna manera. O sea que la normalidad de la vida es complicada, y dentro de todo intentamos, de la mejor forma posible, seguir con nuestra vida normal. Es interesante lo que dice, ¿no? Más allá de que la mejor terapia ante estas situaciones, o sea, gente que trabaja en las escuelas, que creen que la mejor terapia es pasar directamente a retomar el punto donde estaban y como tratar de que eso no afecte a la vida en todo, ¿no? Exactamente. A pesar de que obviamente estamos hablando de adolescentes. Claro, estamos hablando de adolescentes y preadolescentes. Obviamente hay chicos que piden, por favor, llamar a los padres. Todo el mundo tiene celular, llamar a los padres. Obviamente ningún profesor le va a decir, no, ahora te quedas en la clase y no salís a hablar con tu padre. Obviamente que sale y se comunica con los padres, ¿no es cierto? No hay ningún problema en ese sentido. Pero en línea general, la normalidad es surrealista. Eso es lo más interesante de lo que está pasando. Vivimos una normalidad. Hace 1 mes y medio casamos a nuestro hijo del medio. Tenemos 3 hijos. Nuestra hija mayor ya está casada, tiene una hija y somos abuelos. Y ahora se casó hace 1 mes y medio nuestro segundo hijo. Normal, vinieron los invitados, pero al principio pensábamos hacer el casamiento en nuestro kibutz. Pero como nuestro kibutz está amenazado por los Qassam, lo movimos a 15 kilómetros de nuestro kibutz a otro kibutz, donde ahí los Qassam no llegan, por ejemplo. O sea que es una normalidad surrealista. ¿Y por qué se elige vivir en esa normalidad surrealista? Porque es mi casa. Es mi casa. Allí, cuando decidimos hacer nuestra aliyá hace 35 años, decidimos vivir allí. Allí crecimos, criamos a nuestros hijos, tenemos nuestra sociedad, nuestros amigos, toda nuestra vida. Es curioso porque estaba escuchando lo que decías antes, Jorge, acerca de que en los años 50 eran otras las amenazas, pero también estaban sus amenazas. Hay un halo, diría, de romanticismo alrededor del kibutz, ¿no? Hay en el imaginario colectivo. ¿Sigue existiendo, sigue teniendo ese halo, o ahora se ha convertido en algo un poquito más terrenal con estas amenazas? ¿O esa amenaza lo alimenta, por otra parte, también Lo más interesante, y yo creo que sobre eso se van a hacer doctorados, muchos doctorados y postdoctorados, es el hecho de que la sociedad de los kibutzim que viven alrededor de la Franja de Gaza no
se ha movido de su lugar. No se han movido. No quiero decir que el 100% de la gente no se movió, pero de mi kibutz, por ejemplo, nadie abandonó el kibutz en los 7 años de los ataques. En los kibutzim que yo conozco alrededor de donde yo vivo, porque conozco a los padres de los alumnos, que son mis alumnos, mínimo. Ahora, hace unos meses atrás, escuché que en un kibutz cercano, vecino al nuestro, se fueron 2 o 3 familias. Pero en general nadie deja su lugar, su casa, porque es su casa. Ahora, si eso es porque somos románticos, o si eso es porque somos, no sé, no tengo explicación más que decir que dejar la casa y dejar todo lo que hiciste durante toda tu vida no es una decisión muy fácil, a pesar de la situación no tan amable en la que estamos viviendo. Por otro lado, al lado de casa tenemos la ciudad de Sderot, que es la ciudad que más sufre los Qassam. En Sderot han caído ya 5.000, ya hay a la entrada de Sderot un cartel donde todos los días van cambiando el último número según los Qassam que cayeron. Ya van por los 5.700 Qassam que cayeron en Sderot. Una barbaridad, sí. Una cosa increíble. Y tengo amigos en Sderot y conozco muchísimas familias porque también chicos de Sderot estudian en la escuela donde yo soy profesor, y en Sderot sí se movió gente, sí se fue gente. Es una ciudad de 20.000 habitantes más o menos, 20.000, 22.000 habitantes. Se habla de que más o menos unos 3.000, 4.000 personas dejaron la ciudad y se fueron. No tengo absolutamente nada, no los puedo juzgar de ninguna forma, porque es muy diferente la situación de Sderot que la situación de los kibutzim. A pesar de que estamos todos debajo de la amenaza, ellos día a día y hora habían días en que eran 40, 50 Qassam por día, hace meses atrás. Es muy difícil, y por lo tanto mucha gente que quiso y que tenía las condiciones y que podía, se movió, se fue para Ashkelon, se fue para Ashdod, se fue para Beersheba o para Netivot, que es al lado. Dejaron sus casas, cerraron sus casas. Quien pudo alquiló su casa, y quien no, simplemente la cerró y fue a vivir a otro lugar. Nuestra escuela, por ejemplo, que tiene 1.050 alumnos ahora, hace 2 años atrás tenía 1.200 alumnos, porque 150 alumnos, que muchos de ellos eran de Sderot, dejaron la zona y se fueron. Uh-huh. Así que, por un lado, hay gente que se queda, y la mayoría se queda, y por otro lado hay gente que sufrieron Qassam, que entró adentro de la casa y por casualidad no les pasó nada, ninguna tragedia, se movieron a otro lugar. Uh-huh. Pero a tu pregunta, yendo a tu pregunta más claramente, el kibutz hoy día es una ciudad totalmente diferente a aquella que leímos, o aquella que nos imaginamos, o aquella que teníamos pensado que era en los años 40, en los años 50. Y yo te voy a decir algo: yo creo que el kibutz nunca fue como realmente se soñó que era, sí, como todas las sociedades. Era muy utópico. Como todas las sociedades utópicas, exactamente. Eso nunca fue. Nunca fue tan excelente y tan. Siempre hubieron diferencias dentro del kibutz también. Sí, la igualdad es una cosa, la igualdad es una utopía más que una realidad. Siempre tenemos que, por lo menos es lo que yo pienso, que tenemos que luchar para que exista cada vez más igualdad, obviamente, pero la igualdad total nunca existe, y si la igualdad es mecánica, para mí no es igualdad, es una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Tiene que ser una igualdad que tenga que ver con las necesidades de las personas, con los deseos de las personas, con las posibilidades de la sociedad, y no una igualdad que sea un lema utópico al que es imposible de llegar. Ahora te diré que cuando oigo a Jorge hablar del kibutz, tienes cierta nostalgia cuando lo mencionas, Jorge. Bueno, yo hablo de una época que no solamente el kibutz era distinto, sino que yo era distinto. Eso es lo importante. O sea, que yo tenía nostalgia 30 años menos. Entonces, claro, uno habla de esa época con nostalgia, no solamente de lo que vivió, sino de en qué condiciones estaba para vivirlo, ¿no? Y entonces era una época
hace 30 años, pues que Israel no tenía las mismas amenazas que ahora, y esa zona era una zona bastante tranquila, a pesar de que incluso en años donde no pasaba nada, pues también pasaban cosas. Había un chico de Migarín, del kibutz, que fue un día a Gaza a comprar algo y le pusieron una bomba en el coche y murió ahí. Era la época en que no había atentados y también había atentados. ¿De qué año estás hablando, más o menos? Pues yo estoy hablando del año 76 o 77, una época que no había, pero que... No, yo lo que quería preguntarte es lo que estabas hablando, que en estos 7 años que vienen sufriendo esta lluvia maldita de misiles, pues si ha variado algo, ha afectado algo, de alguna manera, el tema de la desconexión de Gaza. Quería preguntar lo mismo. O sea, eso, desde el punto de vista de lo que cae del cielo, ¿cambia algo o no cambia nada? Claro que sí, desde el momento en que nos desconectamos de Gaza, la lluvia fue mucho más terrible. Uh-huh. Obviamente, no hay ninguna duda de eso, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo valorarías la desconexión? ¿Como un error o como un error necesario? Yo soy de aquellos que piensan que no debemos mantenernos en lugares donde no nos quieren. Uh-huh. Yo soy de la idea que la guerra de los 6 días fue una gran victoria y una gran tragedia para el Estado de Israel. Una gran victoria, obviamente no es necesario explicarlo, y una gran tragedia porque no supimos cómo hacer para transformar esa tragedia para transformar esa victoria, en la gran victoria que sería haber conseguido la paz en aquel momento. Yo considero que teníamos que haber salido de Gaza, no teníamos lo que hacer en Gaza. No tenemos lo que hacer en Gaza porque todavía hay algunos soñadores que piensan de que hay que volver a entrar a Gaza. Yo pienso que la situación no va a mejorar entrando nuevamente a Gaza, sino que vamos a poner más soldados nuestros en peligro. Yo creo que era necesario salir, tal vez no en las condiciones unilaterales en las que fue hecho. Pero una vez que se salió no veo ninguna necesidad de volver a entrar. No tenemos que estar en Gaza. Vos conocés Gaza, yo conozco Gaza, yo hice varias veces Miluim, reserva en Gaza. Sabemos lo que es esa ciudad, es toda la región, no solamente la ciudad. Está Han Yunes, está El Arish, está todas las Bet Hanun, todos los lugares. No tenemos absolutamente lo que hacer allí. A pesar de que yo quiero decirte una cosa, o quiero decirles a los oyentes una cosa. Nosotros en el kibutz, en Mefalsim, durante más de 20 años, trabajaron en el kibutz gente de Gaza. Y mi señora durante más de 10 años fue encargada de todo lo que tiene que ver con la manutención del kibutz, en la parte eléctrica, de construcción, etcétera, etcétera. Y ella trabajaba con gente que venía de Gaza y gente que realmente, que después de tantos años de trabajo conseguimos hacer lazos de amistad con ellos y con las familias, y venían al kibutz y visitaban, y en el kibutz hay una piscina obviamente, y venían en el verano a la piscina, gente buenísima. Así que yo veo a la gente que está del otro lado del cerco, no los veo a todos en forma estereotípica. Están aquellos que nos quieren hacer mal, uh-huh, que nos tiran los Qassam, y están aquellos que también sufren porque tampoco pueden hacer nada, porque también los obligan a no hacer nada, y si quieren hacer alguna cosa, quien manda hoy día en Gaza es el Hamas, y el Hamas es una organización fascista, es una organización fundamentalista obviamente, y fascista, con todos los puntos que demarcan a una organización fascista, desde el punto de vista que si no pensás como ellos, entonces tu final es la muerte. Y vean lo que pasa en Gaza, lo que pasó en Gaza hace un mes y medio atrás. Una jamula de Gaza que no quiso aceptar las
exactamente todo lo que el Hamas lo obligaba, entonces simplemente los mataron. Y los que consiguieron salvarse pidieron refugio en Israel. Es una situación... quien se imagina al Hamas como un movimiento liberatorio, libertador, progresista, está errando totalmente en su apreciación. El Hamas es un movimiento fascista. ¿Y tú crees que con este movimiento fascista hay que negociar? Yo creo que hay que negociar con todo aquel que esté dispuesto a negociar con nosotros. Yo pienso que ya pasó la época en que no hay con quién hablar, en que no había con quién hablar. Siempre hubo con quién hablar. Eso te iba a decir, que se decía que no había con quién siempre hablar. Hubo con quién hablar. Válido. Claro, siempre hubo con quién hablar. Hoy día lo que pasa es que, por ejemplo, si hablamos con el Hamas, entonces debilitamos a Abu Mazen. Y Abu Mazen es nuestro aliado. Sí, no es obviamente el Hamas. Nuestro aliado, okay. Si algún palestino me escucha que yo digo que es nuestro aliado, por favor, perdónenle la vida. Pero sí, obviamente estamos en acuerdo con Abu Mazen y negociando con Abu Mazen y no con Hamas. Pero no nos olvidemos que el Hamas lo tiene a Shalit, al soldado secuestrado, y que si queremos conseguir su liberación vamos a tener que hablar con el Hamas. No nos queda ninguna duda. No me queda ninguna duda. En este contexto, y como es que tenemos que ir terminando, me gustaría preguntarte de cara a, iba a decir, unas posibles elecciones, o de cara a lo que se forme como gobierno de aquí a poco tiempo en Israel, ¿cuál sería tu apuesta con los nombres que se barajan sobre la mesa? Tzipi Livni... No, Tzipi Livni no va a ganar las elecciones generales. No va a ganar las elecciones generales, esa es mi posición. ¿Va a poder armar gobierno antes o no? Armar gobierno va a armar. No, sí, o sea, sí, un par de años va a estar. Sí, porque si hay algo que les gusta mucho a los parlamentarios israelíes, me imagino que como los parlamentarios de todo el mundo, es quedarse. Sí, es quedarse. Es una buena razón para que acepten hacer acuerdos. Claro. Una vez que llegaste a ser parlamentario, no vas a perder después de un año, tener que empezar otra vez a trabajar. Entonces, ella va a conseguir hacer gobierno, y el gobierno probablemente va a durar los 2 años que tiene que continuar durando. Pero después, en las elecciones generales, no me parece que Tzipi Livni va a ganar, porque solamente si en una determinada constelación se une Kadima y Abodá, que es lo que se está hablando bastante, y que no, yo como una persona que siempre estuvo en el centro izquierda, o más en la izquierda que en el centro, digamos, yo siempre estuve en la izquierda, fueron los partidos que se fueron para el centro. Me parece que si Abodá quiere continuar siendo un partido que tiene Mashmaut, que tiene un fundamento, en algún momento va a tener que unirse con Kadima. Me parece que eso es lo que lo va a ayudar a continuar siendo relevante. Pero eso sacaría a otra mitad de Kadima, los mandaría al Likud probablemente. Claro, probablemente. Pero también están las elecciones norteamericanas, que están aquí, faltan 20 y pocos días, y supongo que eso también tendrá una influencia. Yo creo que va a ganar Clinton. El tándem. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo con esta victoria de Clinton. Siempre podremos decir que no nos hemos equivocado. Moshe Reskin, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Nos has ayudado a comprender mucho mejor qué es lo que estáis viviendo. Gracias. Jorge, gracias. Al final no hemos hablado tanto del kibutz como yo pensaba. Por lo menos yo pude preguntar. Eso sí. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, por seguir ahí con nosotros. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana.